Para contextualizar, hablaremos de la guadua, un material local y que se produce de manera excelente en Colombia. La guadua tiene diferentes ventajas y características. Se da en climas cálidos, funciona excelentemente a flexión, tensión y tracción. Es un material sostenible, se trabaja por anclajes y ataduras. Se encuentran guaduas hasta 10 metros de altura y 13 centímetros de radio. Su composición orgánica se da por fibras, por lo que es ideal en la construcción. Sin embargo, es un material cuya riqueza no se conoce al estar estigmatizado como el material de los pobres y su corte es prohibido en Colombia, pues se requieren permisos especiales para su utilización agroindustrial. ¿Cómo tecnificar los conocimientos ancestrales en el manejo, uso y tratamiento de la guadua en un modelo arquitectónico replicable y que permita capacitar en las técnicas de construcción de la guadua a la población campesina e indígena de Calarcá? Unidad modular de capacitación y tecnificación de la guadua. Se resuelve a través de la creación de un edificio cuyo material sea la guadua y capture conceptos de arquitectura local que permitan la organización de espacios modulares, de modo que la estructura sea armable, desarmable y replicable, aportando capacitación en el manejo, procesamiento y comercialización del producto de la guadua. Ubicado en Calarcá, Quindío, siendo esta una zona ideal por sus condiciones geográficas y su conexión directa por la Ruta 40 con Armenia y el túnel de la línea, posee un suelo propicio de cultivo y crecimiento natural de la guadua. También es lugar de diferentes emplazamientos indígenas en Vera y presenta población campesina empírica guadera. Es un punto focal turístico del Quindío y hace parte de la poco reconocida Ruta de la Guadua en el paisaje natural cafetero. David Holmgren y Bill Mollison hablaron del concepto de permacultura, argumentando que es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades locales. Además, el autor, en cuanto a la arquitectura, define el término como aquellos paisajes conscientemente diseñados que simulan o imitan los patrones y las relaciones observadas en los ecosistemas naturales. Entonces, la propuesta de utilización y tecnificación del material local de la guadua y la implantación del proyecto harán que la apropiación del espacio, la naturaleza y los usuarios integren el concepto de permacultura en el paisaje socioeconómico, generando una cultura compartida en torno a la utilización de la guadua en el municipio de Calarcá y en el departamento del Quindío en general. Es así como el programa se divide en 3 zonas específicas del proyecto. Se implanta inicialmente con una tipología de barra aislada, respetando la morfología del entorno y acogiendo la zona de producción, donde se hará el proceso del corte hasta el secado y embalaje del aguado, y se abre con el fin de permitir la permeabilidad del espacio público, es decir, se fractura en el eje central. Luego, en esta barra se sobrepone de manera central un gran volumen, un cubo rotado que acogerá espacios de exposición, turismo y ocio, donde se darán a conocer las características del material, su importancia en el paisaje cultural cafetero y en la arquitectura local. También se organizarán acá áreas complementarias de servicios y administración. Por último, en los extremos de la barra inicial se adicionarán pequeños módulos que componen los espacios de capacitación y tecnificación, a través de los cuales se enseñará e instruirá a los usuarios para que logren replicar dichos espacios y técnicas en sus comunidades. Todo esto funciona diseñando una arquitectura que se acorde con el ambiente natural local. El concepto de permacultura se evidencia en el proyecto bajo la estrategia de espacios modulares y escalonamiento de la forma en su implantación, aprovechando la mayor iluminación al orientar la cara más larga del proyecto hacia el norte y la más corta hacia el oriente y occidente, de manera que se evite una fuerte incidencia de calor. Se respeta la topografía del lugar proponiendo un diseño escalonado que además se adentra en el terreno para generar un mayor confort térmico al interior de los espacios. Se inclinan las cubiertas a 2 aguas, de manera que las pendientes se conviertan en graderías que sean de utilidad para proponer huertas urbanas y propiciar el mayor uso del espacio público y urbano. Se propone la permeabilidad del proyecto en su masa más jerárquica y en su eje central, de manera que el espacio público pueda recorrerse y atravesarse para vivir el interior y el exterior del proyecto. En las alas laterales del proyecto se plantean los módulos en guadua que podrán ser replicables para las comunidades, de manera que los espacios empiezan a volver más singulares aún componiendo el mismo proyecto y procurando que dicho espacio de uso pueda aumentarse en área al adicionar un módulo más con una forma ya preestablecida y ser útil para el uso que se requiera.
La estructura en general del proyecto se plantea en Guadua y se combina con materiales convencionales como el acero y el concreto, de manera que se puedan lograr amplias luces para las áreas que lo requieran, como el espacio de producción y exposición, siempre manteniendo la identidad local. A manera de conclusión, se pretende que el proyecto logre tecnificar el uso de la guadua como material agroindustrial y constructivo sostenible, por medio de espacios propuestos para que este material sea exaltado como un elemento relevante del paisaje cultural cafetero, aportando también un componente social y fortaleciendo la cultura en torno a este elemento natural sostenible.